Y damos paso a don José Luis Ariego, es abogado de familia y está ubicado fundamentalmente en Sevilla, aunque ahora los abogados os movéis por todos lados. Y su exposición trata sobre el secuestro internacional de menores. Le damos paso. Hola, buenas tardes. Quería agradecer a Juan Carlos Presa y a la asociación SOS Papá y a Arancha Coca que me han invitado a esta charla. Y bueno, como el derecho internacional es una cosa que está muy alejada normalmente de lo habitual, en España somos muy pocos los abogados que pertenecemos al Foro Internacional del Convenio de la Haya y se llevan poquitos casos. He preferido, en vez de hablar de una cosa tan específica como el secuestro internacional, hablar del secuestro parental a nivel nacional e internacional, porque el fenómeno se está dando más aquí. Y cuando hablo de secuestro de menores, hablo de secuestro físico y emocional, que tiene mucho que ver con el movimiento de SOS Papá para, en cuanto a la alienación parental, porque también la alienación parental es una forma de secuestro emocional del hijo. No es físico, pero sí es psicológico. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver cuántos secuestros internacionales ha habido en Europa en los últimos años, según el último estudio que hizo el depositario del Convenio de la Haya en La Haya en 2015, y nos encontramos con que en toda Europa que estuvieran registrados, tener en cuenta que tan solo un 2% de los secuestros parentales internacionales se denuncian, solo un 2%. Pero en Europa se habían producido 1.351 secuestros parentales por parte de las mamás y 444, un 24%, por parte de los papás. Tengo que indicar que en este estudio que hicimos en el 2015, yo conseguí introducir también la nacionalidad o la religión del progenitor. Curiosamente, las madres eran occidentales, eran mujeres empoderadas, es decir, estaban dentro de un sistema político y social de empoderamiento de la mujer, feminista, y sin embargo la inmensa mayoría del 24% de padres que habían secuestrado eran de países de Extremo Oriente o de los países musulmanes. Es decir, la mayoría de los padres que secuestran son musulmanes, son árabes, los países árabes, y con respecto a las madres que eran occidentales. Era muy raro que una mamá de Argelia cogiera a su hijo en París y se lo llevara a Argelia. Pero muy raro porque, no sé si lo sabéis, pero el Código Civil de Argelia, por ejemplo, o el de Marruecos o el de Egipto, establece que un progenitor que sustrae a su hijo automáticamente pierde todo derecho sobre ese hijo, a patria potestad y a todos los efectos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos países está mucho más perseguido el secuestro parental que en Occidente, curiosamente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa en España. En España, según datos del Ministerio, se han producido, estos son secuestros internacionales denunciados. Ya os he dicho que tan solo se da un 2% de los casos de la estimación que hemos hecho en La Haya, un 2% de las personas toman la decisión de denunciar el secuestro parental internacional. Como veis, más o menos son unos 400, 300, 400 al año oficiales. ¿Qué ocurre? Que el gobierno, desde que entró el gobierno actual, el gobierno que tenemos del Partido Socialista, del señor Sánchez, se tomó la decisión de eliminar el sexo del secuestrador. No sabemos qué número hay de padres secuestradores y madres secuestradoras. Y por supuesto, preguntar sobre la nacionalidad o la religión del padre o de la madre secuestradora tampoco lo hemos podido saber, sino simplemente los han unificado todos en un solo dato. En algún sentido, y lo que quieren hacer es dar a entender que, y lo sabemos, de hecho, cuando hablamos con la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional o hablamos con jueces, los jueces de cooperación jurídica internacional o los jueces mediadores en temas de La Haya, nos encontramos que efectivamente los datos son en torno al 70-80% de secuestros parentales producidos por las mamás, pero que los padres también hacen. Vamos a ver lo que me encuentro en los casos de los niños de secuestro, no solo internacional, sino nacional. Yo estimo que al año hay más de 3.000 secuestros internacionales en España, aproximadamente, unos 3.000. Con datos que hemos ido recabando los últimos 20 años. Vamos a ver, porque yo pensaba que esto iba a ir más dirigido a psicólogos que a abogados, ¿no? Que a estructuras jurídicas, fundamentalmente. ¿Qué pueden hacer los psicólogos y qué nos encontramos los abogados? ¿Y qué respuesta le podemos dar a los abogados a este tipo de respuestas emocionales que tienen los niños que sufren un secuestro parental?
por supuesto, irritabilidad y confusión. Muchas veces se confunde el niño irritable, el niño se enfada por cualquier cosa y resulta que es uno de los primeros síntomas de que un niño está pasando una situación crítica. La angustia, el miedo, porque los niños necesitan la previsibilidad, necesitan saber que mañana les van a dar el desayuno, que mañana van a ir al colegio. Cuando sufren un secuestro parental, todos esos esquemas que dan seguridad a un niño desaparecen. La lealtad dividida, el conflicto de lealtad, se utiliza el conflicto de lealtad, pero yo creo que es una lealtad dividida, a la fuerza. No puede haber un conflicto de lealtades cuando un progenitor no existe, cuando un progenitor desaparece. Realmente lo que hacemos es cortarle, amputar al niño la mitad de su propio ser, porque un niño pequeño siempre se siente parte del padre y de la madre, o de las dos papás o de las dos mamás. Hay una división psicológica del niño. El niño no comprende por qué ha desaparecido una figura de referencia, una figura de apego de su vida. Ansiedad, ataques de ansiedad, es otra respuesta emocional. Y, por supuesto, lo más grave desde mi punto de vista es el desarrollo de un apego inseguro que no llegan a superar jamás. Jamás. Yo he podido hablar con personas ya 20, 25 años que han sido secuestrados. Recuerdo un chico secuestrado en Japón hace unos años, hablando con él, tenía 25 años y necesitaba ir al psicólogo, no era capaz de tener relaciones sanas, tenía miedo al abandono, es decir, absolutamente era incapaz de superar aquello. Pero luego hablando con otros chicos de 17, 18, 19 años, te encuentras exactamente con lo mismo, un desarrollo de un apego inseguro que les va a durar hasta que se muera. Entonces es un daño catastrófico en su desarrollo psicológico como adulto, pero no solo es catastrófico, sino que es indefinido. Porque mucha gente, no sé por qué, no, vamos a someter a los niños a terapia. La terapia les puede ayudar a sobrevivir, pero no les van a ayudar a superar. Porque eso no se supera, es como las personas que pierden un hijo, ¿no? Que se les muere un hijo. Aprendes a vivir con esa pérdida, pero superarla no la superas jamás. Pues estos niños y estas niñas que han sufrido secuestro parental, no estoy hablando a nivel internacional, no estoy hablando de que se los lleven a Japón, a la India, o a Estados Unidos, a Latinoamérica. Estoy hablando de niños que se los llevan de Madrid a Barcelona y desaparece por completo una de las dos figuras parentales. Tienen exactamente el mismo efecto devastador en su sitio. Vamos a ver qué herramientas jurídicas, que creo que esto tendría que ser más un texto a nivel práctico, ¿no? De qué consejos os daría yo a las personas que nos encontramos con este tipo de situación. De defensa frente a un secuestro físico, parental o psicológico. Por supuesto, hay una cosa muy importante. Todos los psicólogos, médicos pediatras que intervienen en una situación de este tipo, es muy importante que se haga un informe, un parte de lesiones, un informe de salud mental del niño en peligro. Es decir, un niño que sufre una alienación parental o un secuestro parental, ¿es un niño que está en situación de peligro desde el punto de vista psicológico? ¿Qué opináis? ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces, si existe una situación de peligro, la responsabilidad de un miembro de la salud pública o privada es poner en tela de, poner en conocimiento del juzgado de guardia o de la policía de que hay una situación de peligro. Otro paso que se puede dar es llamar a la Fiscalía de Menores. Sabéis que en todos los centros de salud tienen el teléfono a la Fiscalía de Menores por parte del profesional, pero incluso los psicólogos privados están obligados, por la Ley 8/2021, están obligados, y por otras leyes anteriores, el 96 incluso, de protección jurídica del menor, que modificamos en el Senado en el año 2015, están obligados a poner en conocimiento de la autoridad más cercana, sea juzgado de guardia, policía o servicios sociales, que hay un niño en situación de riesgo, grave riesgo personal. El siguiente paso que puede dar también el progenitor que está sufriendo eso es hacer una denuncia por obstrucción del vínculo, obstrucción del contacto. Y ahí nos podemos ir al artículo 225 bis 2.2 del Código Penal. Que la respuesta que le estamos encontrando muchos padres y muchos abogados que estamos encontrando por parte de la policía y la Guardia Civil es que no, mire usted, esto es un asunto civil. Digo, oiga, usted no se ha leído la sentencia de Juan Arribas, usted no se ha leído la jurisprudencia, lo que dice el Tribunal Supremo, de que esto es un asunto penal. Usted no se ha leído las modificaciones legislativas. Voy a decir el truco que yo estoy empleando. El truco que yo estoy empleando es dirigirme, mandar un dictamen jurídico a los jefes de los cuarteles de la Guardia Civil de la zona, de determinadas zonas, a los jefes de la policía local
y a los comisarios de policía de la zona donde vamos a intervenir, recordándoles que su obligación es perseguir un delito y que si usted no da instrucciones a las comisarías correspondientes, a los cuarteles de la Guardia Civil, de que cuando un padre o una madre dice que no puede ver a su hijo, usted rechaza una denuncia, le vamos a acusar a usted de un delito de abandono de la función pública y del deber de perseguir delitos. Y lo estamos consiguiendo. Yo tengo ahora varios casos donde hay progenitores procesados por no permitir el régimen de visitas, por no cumplir el régimen de visitas. Hay que tener ganas de meterse en el lado penal de esta situación. Luego, otra cosa que puede hacer el padre es, incluso el psicólogo, es pedir medidas cautelares del 158. Porque cualquier persona que tenga conocimiento, dice, a instancias de parte de cualquier persona interesada, cualquier persona que haya tenido conocimiento, puede pedir unas medidas cautelares. Incluso he tenido un caso en un pueblo de Sevilla donde una profesora se dirigió a la fiscalía a pedir medidas cautelares, cuando descubrió que un niño estaba en una situación de riesgo, primero porque no veía al otro progenitor y porque el niño estaba sufriendo abandono en cuanto a la alimentación, en cuanto a los estudios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este caso la madre le dejaba al niño el móvil todos los días, la tablet, el niño estaba abandonando los estudios porque era la única forma de retener al niño a su lado, es decir, de todos los caprichos. También tenemos la famosa ley de 2013, en la que tuve el honor de participar en su elaboración, de 2003, sobre la orden de protección en víctimas de violencia doméstica. Es la precursora de la ley 1/2004 del gobierno de Zapatero. Podemos pedir una orden de protección. Oiga, hay una situación de peligro, la persona que pone en peligro, que está poniendo en peligro y en riesgo a este niño o a esta niña, es esta persona, vamos a pedir una orden de protección, de alejamiento, una orden de alejamiento, que se suele entender, ¿vale? Y luego, esta es importante, el sometimiento, el padre, el progenitor o su abogado puede pedir también un sometimiento, e incluso profesional de la salud. El psicólogo o el médico que están que hacen parte de lesiones, puede solicitar al juez que el menor se someta a una terapia mediante técnicas de reconstrucción cognitiva y de desprogramación. Cuando hablo de desprogramación es porque yo he conseguido ya 5 casos donde se han sometido a los niños a terapias de programación de sectas. Porque no debéis olvidar que las técnicas que estamos utilizando, algunas de las técnicas que estoy utilizando, es que realmente los niños viven, cuando sufren alienación parental o un secuestro emocional, realmente los niños están viviendo en una secta donde hay un líder y uno o varios miembros. Porque las técnicas son exactamente iguales. Y tenemos la fortuna de que el Tribunal Supremo tiene multitud de sentencias hablando de la secta y de las consecuencias negativas que tienen para los niños el vivir en un entorno sectario. Ya publiqué un artículo hace bastante tiempo hablando de las múltiples definiciones que nos ha dado el Tribunal Supremo sobre lo que es la alienación parental. Pero hablan de alienación sectaria. Entonces hay que aprovecharlo, aprovechar la analogía, ¿no? El concepto de analogía. Vamos a ver decisiones judiciales interesantes de los últimos meses, ¿vale?, que he obtenido. Por ejemplo, en el juzgado número 2 de Ibiza, el 23 de enero de 2023, este es un caso donde una madre decide llevarse a los niños de Ecuador de vacaciones y una vez que está en Ecuador le dice que no vuelve, pero que quiere 600 euros todos los meses, ¿vale? Y ella no pone obstáculo para que el padre pueda ver a los niños en Ecuador. Nosotros planteamos, lógicamente, un procedimiento de la Haya, de secuestro internacional, a través del Ministerio de Justicia, que se está ya llevando a cabo por el Ministerio de la Mujer de Ecuador, se está llevando ya el procedimiento por los abogados del Estado, pero nosotros lo que hicimos aquí en España, muy pocos abogados lo hacen, no sé por qué, a pesar de que en 2015 introdujimos una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil para acelerar este tipo de procesos, pero parece ser que no interesa, pues nosotros solicitamos una declaración de ilicitud de traslado en un tribunal español que era el competente, en este caso, no era el Tribunal de Ecuador. En esta solicitud de ilicitud de traslado tú puedes pedir una medida cautelar y una medida de protección del menor, porque en cualquier procedimiento el 158 te permite presentarlo en cualquier procedimiento que atañe a un menor. Entonces conseguimos, a través del artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos, no el artículo 8, como se está aplicando por el Tribunal de Estrasburgo, que se está hablando del derecho a la vida familiar, que eso es muy ambiguo. Yo prefiero hablar de trato degradante hacia los niños, del artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos. Es decir, aplicando la jurisprudencia que tenemos sobre tratos degradantes por la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, que no sé si lo sabéis, son de obligado cumplimiento en España, nos da la custodia,
temporal al padre, aunque los niños están en Ecuador y el padre en España, pero nos está dando la custodia, pero además ha declarado ilícito el traslado. Es decir, tenemos dos declaraciones oficiales de ilicitud. Cuando tú presentas la demanda de restitución de menores, el modelo administrativo, por decirlo así, gubernamental, a través del convenio de Haya de 1980 o del convenio de Bruselas 2, 3 y el 3 bis, son determinados, son muchos números los reglamentos europeos y prefiero hablar de esta manera. ¿Qué ocurre? La autoridad central española ya hace una declaración de ilicitud, porque si no tramita al país requerido, al país donde los niños están secuestrados, no tramita la solicitud de restitución del menor, ¿correcto? Ya tenemos y es un gobierno el que declara la ilicitud, pero es que además tengo el apoyo judicial de una declaración judicial de un juez que efectivamente se ha producido un traslado ilícito e ilegal. En algunos casos ha habido jueces que me han puesto el ilegal. ¿Qué ocurre? Eso me permite ya plantear también un exequatur en el país. Un exequatur es un reconocimiento y ejecución de una resolución de nuestro país ante un tercer país. Que es un poco más complejo porque hay muchos países que no reconocen, es muy difícil reconocer el exequatur en determinados países, pero en el caso de Ecuador sí tenemos un convenio bilateral en ese sentido. Otro caso muy interesante, os digo porque esta es mi forma de trabajar y está funcionando. La sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 2021, este fue un caso muy difícil. Es una niña que incluso cuando el padre va a recogerla al punto de encuentro, ya obligatoriamente por orden judicial, claro, como era una niña de 12 años, pues la policía mandó a 2 mujeres policías. ¿Y sabéis qué pasó, no? Que la chica le cogió la pistola a una de ellas. Y tuvieron que tirarla al suelo y esposarla a una niña de 12 años. Claro, es inimputable, pero tuvieron que retenerla. Las policías fueron denunciadas por la madre, pero ¿qué ocurre? Que cuando la niña es interrogada en aquel momento, y además estaban grabando, había una grabación de las personas que estaban allí, la niña dice que su madre le había dicho que tenía que coger la pistola y disparar antes de irse con su padre. Bueno, pues el informe no del equipo psicosocial, sino nosotros habíamos acudido a los servicios sociales y estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía de Menores antes del procedimiento de entrega, de ejecución, porque creo que hay que ir a una ejecución preparados, no simplemente decir, oiga, es que me pasa esto, sino llévate un aporte documental, un aporte científico, un aporte de expertos. El informe psicológico decía, y lo